Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro círculo de reflexión, La libertad a través de los ojos de Orwell. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder compartir este espacio de reflexión con el eje de libertad de nuestro sistema educativo azteca. Sofi, bienvenida, bienvenida querida Lupita, bienvenido querido Alfredo, Ninette, Carmita, Alvin, Elizabeth. Qué gusto poder compartir con ustedes y ya sin más preámbulo. Los dejo con nuestra directora, Sofía. Hola, muchas gracias, Elder. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto verlos otra vez. Una disculpa que la última sesión la tuvimos que cambiar, me enfermé, pero ya todo bien. Y ya vamos a empezar con toda nuestra sesión. Voy a empezar la sesión de hoy con un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada, porque esta sesión es una continuación de la sesión pasada que tuvimos, porque justo hablamos del tema del lenguaje, que es casi que la razón principal por la que sacamos esta iniciativa. Entonces, nada más, la idea es que íbamos a hablar de por qué el lenguaje es importante y cómo los dos libros de Orwell nos muestran esto, o sea, tanto en 1984 como en Rebelión en la Granja. De nuevo, antes de empezar, les recuerdo que pues esta sesión la idea es que sea muy es un círculo de reflexión, entonces cualquier cosa que les pase por la mente o algo, hasta si todavía yo no he abierto el diálogo, que son unas partes específicas, los invito a que compartan lo que estén pensando para que podamos hacer la sesión mucho más interactiva, ¿no? La vez pasada, hablando del lenguaje, justo hablamos de 1984, el libro específicamente, y pues eso es el resumen que les quiero dar un poco, ¿no? Lo más importante a resaltar de la sesión pasada es que vimos cómo nuestro lenguaje, tanto escrito como hablado, es una de las partes básicas para nosotros saber qué fue lo que ha pasado en el pasado de nosotros como personas, como sociedad, para no repetir los mismos errores el día de hoy. Pero esto quiere decir que si nosotros tenemos un lenguaje limitado o se nos da un lenguaje limitado a partir de pues, las escuelas que tenemos o de los modelos que se estén manejando, sí hay una manera de nosotros mutear o silenciar ciertas partes del pasado que no nos parecen las más buenas de seguir contando, ¿no? Y aquí la vez pasada yo les comentaba esto que se dice, esta frase, ¿no? De que la historia se cuenta a partir de los ojos de quien la ganó o de quien la vivió. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablar, y se lo digo ya que yo estoy de este lado del mundo, ¿no? No es lo mismo escuchar de la guerra de Vietnam, por ejemplo, por Estados Unidos, o ir al museo en Vietnam y que uno vea con nuestros propios ojos qué fue lo que pasó de acuerdo a ellos, ¿no? La historia se cuenta a partir de los ojos de quien lo vio. Entonces, parte de lo que hablamos acá, ahí lo voy a poner aquí en presentar, que lo tengo acá, es pues realmente cómo podemos definir el pasado y por qué nos sirve a nosotros tener el pasado presente. Y una de las cosas que, al menos a mí lo que me parece una de las cosas más importantes es porque a partir de que nosotros tenemos claro qué fue lo que sucedió y dónde fue que metimos la pata, pues evitamos volver a cometer el mismo error, ¿no? Otros de ustedes comentaban que, por ejemplo, si nosotros no tenemos claro el pasado, entonces también cómo podemos seguir adelante. O sea, si nosotros no tenemos como todas estas cosas claras de hicimos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no podemos tomar paso 5 y paso 6. Esto, por ejemplo, en temas de descubrimientos. Me acuerdo que alguien lo dijo, ¿no? O sea, si nosotros queremos avanzar como sociedad, si nosotros tenemos claros los descubrimientos que se han tenido, podemos avanzar. Esa es otra manera de verlo también. Hubo otros que hablaron de la parte como personal, ¿no? Si yo como persona no tengo claro mi pasado, tal vez no sé de dónde vengo, hablando un poco como de la familia, ¿no? Es importante tener a mi familia clara, mi cultura, todo esto. Y entonces cerramos esa reflexión viendo que, pues justo Orwell sí habla del pasado, ¿no? Lo que comenta es que el pasado es lo que se acuerda dentro de los registros y los recuerdos. Entonces, si nosotros tenemos un partido, como en el libro de 1984, que controla dichos registros y que con el lenguaje está controlando nuestro lenguaje, el pasado puede ser lo que ellos decidan. Y les contaba además que dentro de este libro, nuestro personaje principal, su trabajo del día a día es revisar, por ejemplo, las notas, en las noticias, y si el Big Brother o el hermano mayor había dicho
que había dado 20 botas a un grupo, pero en realidad se dieron 10, su trabajo es eliminar que se habían dicho que se iban a dar 20 y de hecho decir que se iban a dar 5 para decir que se logró hasta más, ¿no? Entonces, el pasado no tiene ninguna relevancia y ni siquiera entonces hay una razón para que la gente se rebele, por decirlo así, porque todo ha sido perfecto. Entonces, la idea es que y esto lo juntamos para decir que si nosotros no tenemos el lenguaje para poder expresar que no estamos de acuerdo con ciertas cosas o ni siquiera nos damos cuenta que hay cosas con las que no estar de acuerdo, ¿no? Si para nosotros todo ha sido perfecto y nos han cambiado en las noticias, que pues todo lo que se ha prometido se ha dado, que no ha habido ningún problema, porque hasta en temas, por ejemplo, de guerra, se cambiaban las noticias. Entonces, realmente no hay algo por lo que la gente tenga que quejarse. Uno, porque no tiene el vocabulario para quejarse, porque no entiende ese racionamiento. Y dos, porque pues realmente no hay, o sea, no hay esa idea, no hay la manera de hacerlo y tampoco es un lugar seguro. En el libro, pues la gente no se queja porque aquel que se queja desaparece. Nosotros no vivimos en una cosa tan así, pero es la idea. Y les compartía que, por ejemplo, que no solo es Orwell que habla de eso, ¿no? García Márquez lo pone de una manera más poética, pero es lo que ocurre en la vida no es lo que te ocurre a ti, sino cómo lo recuerdas y es lo que recuerdas y cómo lo recuerdas. Y esto, pues sacándolo un poco de como todo el tema serio que hemos visto de los libros, pues puede ser hasta estas cosas de ella dice, él dice, no estamos seguros cuál es la verdad de las cosas y, por ejemplo, hasta necesitamos juicios, ¿no? Porque pues alguien puede estar de acuerdo en una cosa, pero la otra persona vivió una cosa completamente diferente. Y listo. Y la pregunta con la que cerramos toda la sesión es si puede un buen lenguaje o buenos libros mejorar la experiencia humana. Hablamos también un poco de la quema de libros, que era una de las actividades que se llevaba a cabo, ¿no? Si nosotros hacemos quema de libros, entonces estamos borrando una parte de la historia porque no vamos a poder leer aquellas narrativas que vinieron de ciertas personas en específico y nada más nos quedamos con las narrativas que estaban aceptadas en ese momento. Esa fue la sesión pasada, un poco en resumen, porque como pasó un rato quería dar el tiempo como de regresar tantito. Pero ahora vamos a pasar de 1984 a Rebelión en la Granja. Ambos libros, escritos en tiempos muy diferentes por el mismo autor, pero muy interesante cómo el lenguaje se mantiene como uno de los puntos más relevantes dentro del mismo, ¿no? Les doy el resumen otra vez de Rebelión en la Granja, sé que algunos lo han leído, pero tenemos tal cual, empezamos con una granja, con un granjero, unos animales. Uno de los cerdos mayores se despierta con un sueño, de hecho se ha dicho que este cerdo mayor es la comparación a Marx en su momento, diciendo que pues en algún momento los animales se van a poder liberar del poder del granjero, van a poder ser su propia sociedad y no van a tener que depender de un humano para poder funcionar. Esto lo que hace es que genera una revolución y sacan al granjero de la granja y se quedan los puros animales, ¿no? Pero lo que pasa es que a partir de que se tiene un nuevo poder dentro de la granja, el grupo de cerdos, por obvias razones luego se les dice cerdos a los que están en poder, ¿no? Porque de hecho viene un poco de esto que se acuña de aquí. Eh, es a partir de esto que se les da un nuevo poder que empieza a corromperse y hasta terminamos con un nuevo humano dentro de la granja que viene de los mismos animales, ¿no? Pero aquí les pongo que dentro de Rebelión en la Granja se muestra como una de las herramientas que más influyen para poder manipular a una sociedad o a un grupo es a través del lenguaje y con la propaganda que se les está dando. Y esto, si nos vamos muchísimo más a fondo, es también viendo cómo la educación es gran parte de cómo nosotros podemos evitar ser fácilmente manipulables por lo que otra gente nos dice. Y esto es lo más interesante porque pues todos ustedes son maestros, entonces la idea es que platiquemos más adelante de si ustedes como maestros ven parte de su trabajo, pues generar esta nueva perspectiva a este grupo de gente que pues todavía pues le falta desarrollarse, ¿no? Parte de lo que hay muchísimas cosas de las cuales se habla dentro del libro que demuestra cómo el lenguaje es importante, pero yo escogí específicamente los 7 mandamientos. Una vez que derrocan al granjero, lo primero que hacen casi casi es ponerse a escribir en la pared del granero
los 7 mandamientos por los cuales todos los animales van a tener que seguir para que no vuelvan a caer en el tema del granjero, para que no vayan a caer en una sociedad dictatorial como la que se tenía antes. Entonces, se tiene, por ejemplo, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo, porque pues humanos, animales. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal va a usar ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Todos separándose lo más posible de los humanos y tratando de casi casi dar reglas de cómo funciona ser un animal. Y aquí lo interesante es que pues se dan estos 7 mandamientos y la idea es que se leen todos los días. Y todos los animales gritan y de hecho hasta hay una canción que se hace, que es como por ejemplo el himno nacional, ¿no? O sea, todas las naciones tienen su himno nacional con los valores que los representan, con las cosas que para ellos son las más importantes, relevantes, etcétera. Y a través del libro estos van cambiando. Entonces aquí tengo la comparación, ¿no? Los mandamientos ya al final del libro cambiamos a estos, ¿no? Ningún animal dormirá en una cama con sábanas, cuando aquí teníamos ningún animal dormirá en una cama. Entonces es como cambiando ciertas cositas, porque todas las reglas que están aquí son rotas por el mismo grupo de los cerdos. Entonces, ningún animal beberá alcohol en exceso, cuando aquí es ningún animal va a beber el alcohol. Ningún animal matará a otro animal sin ningún motivo. Y esto es porque dentro del mismo libro los cerdos cometen una serie de asesinatos a los animales que se rebelan contra las reglas que están diciendo o que, por ejemplo, empiezan a cuestionarse ciertas cosas. Hay unos animales, y ahorita lo vamos a ver, que pues sí estudian y sí aprenden a leer y sí aprenden a escribir. Entonces, cuando empiezan a ver estos cambios en las reglas, empiezan a decir como, pero yo me acuerdo que era, o sea, no se suponía que no íbamos a dormir en camas, porque ahora solo es con sábanas y esos son los animales que se empiezan como a desaparecer, ¿no? Y entonces aquí la manera en la que lo justifican después es diciendo, no, no, o sea, siempre se ha podido, pero es que se necesitaba tener un motivo, no puedes nada más matar, necesitas tener un motivo para hacerlo. Y el más importante de todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y esta es la frase con la que casi que se cierra el libro, porque tenemos esta escena en la que todos los animales, o sea, excluyendo a los cerdos, están fuera de la casa del granjero. Los cerdos ya han tomado la casa del mismo granjero y están cenando con los granjeros de los alrededores sentados, o sea, parados en 2 patas, vestidos con ropa de persona, bebiendo alcohol, o sea, teniendo esta fiesta con humanos. Y la manera en la que lo justifican es que pues hay unos animales que son más iguales que otros y los cerdos están en otro nivel que los otros animales no están. Y la manera en la que se puede mantener esto es, pues si estos están aquí arriba y estos están aquí abajo. Entonces, lo que muestra el libro es que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, ya se tenía un granjero para el cual se rebelaron y entonces ahora otra vez se tiene gente que está aquí arriba, gente que está aquí abajo, gente que saca provecho de ellos, ¿no? Y pues se espera que en algún punto entonces otro animal va a llegar, va a haber una rebelión, pero el poder lo corrompe y van a querer subir y seguimos y seguimos y seguimos. Esto es parte de por qué también se dice que 1984 es un libro que habla pues de cómo va a ser el futuro y cómo tenemos que tener cuidado. Rebelión en la Granja se dice que es una receta que se sigue repitiendo y que como si nosotros tenemos un libro que describe tan claramente cómo el poder corrompe y cómo la sociedad se mantiene muda y cuáles son las cosas que pueden hacer que una sociedad no se levante y diga, a mí esto no me parece bien y entonces se aprovechen de este grupo más no igual, ¿no? Pues si ya tenemos toda esa información, cómo sigue sucediendo, pero tenemos sociedades donde esto sigue pasando, ¿no? O sea, y hasta hoy en día en las presidencias que estamos viendo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en lugares como Asia, en lugares como, por ejemplo, Rusia también, o sea, en todos lados del mundo ha habido un momento u otro en el que llega un líder que casi que agarra este libro y si uno se pone a ver en las noticias y en las acciones que tiene, es casi que punto a punto, como si fueran unas instrucciones, ¿no? Entonces ahora, ya que tenemos todo este contexto, quiero hablar justo del tema de la educación y el papel que toma dentro del libro. Y aquí es donde los invito a que comencemos con el diálogo, ¿no? Uno de los personajes dentro del libro se llama Bola de Nieve. Este es uno de los cerdos que no está de acuerdo con la manera en la que los otros cerdos están manejando
todo este subir al poder. Y entonces él decide, de hecho, empezar a enseñar a leer a los animales en la granja para que puedan ver cuando hay algún tipo de cambio o no en los mandamientos y puedan decir cuando no están de acuerdo con algo. Pero entonces, en cuanto esto empieza a pasar, a los dos personajes que se les enseña a leer, después se les... no aprenden a leer específico, o sea, no aprenden a leer al 100%, pueden leer ciertas cosas, pero se saca bola de nieve de la granja antes de que terminen de aprender a leer. Entonces, realmente sí pueden ver ciertas cosas, pero entonces como se hacen estos cambios tan sencillos a los mandamientos, realmente no llegan a entender la diferencia. Sí llegan a decir, es que yo, según yo, esto no era así, pero entonces como no terminaron de aprender al 100%, hay como, pues es que no sabes, o sea, ¿por qué estás diciendo si esto siempre fue así? Nada más añadimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí o sea, como con lo que quiero abrir nuestro diálogo es la educación y la alfabetización de los jóvenes, o sea, en este caso de los cerdos, los perros, se convierte en una cosa que es el punto central. O sea, la educación solo se le da al grupo que la idea es que vaya a subir al poder después. Entonces, solo se quiere educar al mismo grupo de cerdos. Entonces, es algo que solo se le puede dar a un grupo en específico, ¿no? Y aquí esto es lo que creo que está aquí. Ajá. O sea, tenemos entonces por decisión del grupo en poder, decir, solo se le da la educación a este grupo, el resto no se les educa. Entonces, la consecuencia del analfabetismo y la falta de educación de los demás animales es que hace que seamos susceptibles a creer en cualquier tipo de información que se nos dé y la propaganda que se difunda, que es lo que hablábamos de 1984. Y aquí me quiero saltar. Bueno, me regreso a esta. Aquí yo quiero ver, ustedes como maestros, por ejemplo, cómo ven su papel dentro de las clases que dan y de todo esto, de hacer que o sea, estas nuevas mentes que van a ser, pues, los adultos dentro de poco, que van a ser los líderes del mañana, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que es el objetivo de enseñar más allá de, por ejemplo, las cosas que están dentro de un sílabus? O sea, ¿cuál les parece que es la importancia de generar esta conciencia, esta manera de poder expresarse eh, o de poder decir que no están de acuerdo con ciertas cosas? O hasta si a ustedes les parece que tienen una filosofía distinta de por qué ustedes enseñan. Y bueno, yo, Sí, este, desde hace rato me invitaba a participar en cuanto a lo que comentaba sobre el lenguaje, ¿no? Y la relación que nosotros tenemos como docentes con esta expresión oral, ¿no? Que por una parte es nuestra herramienta básica, ¿no? Aunque actualmente ya no la priorizamos, pero de todos modos sigue siendo como una herramienta básica de comunicación. Y justo hay un teórico, Cañé, que hace énfasis en la importancia del lenguaje como una demostración del aprendizaje, ¿no? Entonces él dice, si lo puedo expresar, es que lo aprendí, ¿no? Entonces, si yo puedo con mis propias palabras decir lo que se pretende que aprenda o que estoy aprendiendo, es una demostración de aprendizaje, ¿no? Y ahí, pues bueno, podemos tomar en cuenta cómo muchas veces los maestros o en un enfoque tradicional no nos interesa tanto que los estudiantes se expresen con sus propias palabras, sino muchas veces que repitan, ¿no? Lo que alguien más dijo o lo que se supone que es lo correcto, ¿no? Por una parte. Y, y bueno, tienes toda la razón en cuanto a esta falta de alfabetización que nos hace entonces creer cualquier información, ¿no? Por este manejo que se hace entre el lenguaje y que, bueno, actualmente los medios de comunicación son los que lo han sabido explotar mejor, ¿no? Eso como una primera reflexión. totalmente de acuerdo. Y ahí doy dos comentarios justo de lo que mencionas, Lupita. Primero es que la educación es un arma de doble filo, ¿no? O sea, nosotros queremos que la gente sea educada, queremos que la gente pues tenga su propia manera de pensar y que nos lo digan, pero eso significa que
pues una de las posibilidades es que no estén de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si hay un grupo entonces que no está de acuerdo con lo que se está enseñando, van a querer que haya un cambio, porque pues si no nos gusta cómo están las cosas, cambiémoslo. Entonces, pues digo que es un arma de doble filo porque si estamos muy cómodos de alguna manera o si ya tenemos una manera en la que las cosas funcionan, pues siempre sería más fácil enseñar que esa es la única manera y que así se queda, ¿no? Y tampoco yéndonos a un tema de sociedad, podemos hasta verlo con las familias, ¿no? Cuando en las familias se dice, eh, así son las cosas porque así es en mi casa, ¿no? O sea, y no se pregunta. Hasta lo vemos dentro de las casas y entonces casi que uno dice, bueno, es que si papá o mamá dicen que así son las cosas, pues es que no se quitan, cuando pues hasta los mismos niños en la casa pueden no estar de acuerdo con ciertas cosas y con toda razón, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Alfredo. Hola, sí, a mí me hace pensar justo en esta importancia del pensamiento crítico, ¿no? Que va totalmente a la mano con esto que dices. Me acuerdo una vez como explorando opciones de formación, encontré un centro que da como una maestría en teoría crítica. Está gracioso porque incluso desde su planteamiento y su postura de ellos y ellas, dicen que tiene que ser un centro independiente porque cuando una institución educativa enseña teoría crítica o pensamiento crítico, pues luego se cuestiona a la institución y termina expulsando a este tipo de programas, ¿no? Entonces, como creo que una parte de la educación y de la responsabilidad de educar es esperar que incluso seremos criticados, ¿no? Y está Claro. súper curioso cuando de practicar tanto pensamiento crítico, alumnos y alumnas empiezan como a preguntar, profe, pero no sé qué, ¿no? Es que es como también recibir y atravesar eso nosotros, ¿no? Es parte como de una buena educación, o de permitir incluso pues ser criticados, ¿no? Y esperar recibir eso, porque les permite como ejercitar este músculo en una de luego otros lugares donde esto no va a ser retroalimentado, ¿no? Como los medios. Claro, y justo yo creo que parte de lo tan noble que es ser profesor es justo, pues uno es el encargado de dar el conocimiento que se le está pidiendo a los niños, ¿no? Pero hay veces en la que los niños de repente sacan un punto válido y pues es difícil siendo pues la persona que está a cargo del salón decir, ah, pues creo que tienes razón, ¿no? O sea, ese tipo de momentos pues es muy clave y no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Yo he tenido ambos tipos de maestros, tanto los maestros que si yo les digo, es que a mí esto no me hace sentido y me dicen, pero pues así es, y así es como viene en el examen y así anótalo y así es, y los otros maestros que, por ejemplo, en vez de poner, no sé, un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero en vez de poner opción múltiple, te decían, explícame esto con tus palabras. O sea, si tú me logras explicar este tema o todo esto que platicamos con tus propias palabras, tiene una validez, porque significa que así lo entendiste tú, ¿no? Que es un poco lo que decía Lupita. O sea, cuéntame con tus palabras, si tú me logras decir con tus palabras esto, significa que tú aprendiste algo, más allá de que yo te dé las tres opciones nada más para que me digas, pues es esta o esta o esta y es lo que yo dije, ¿no? Carmita. Sí, un poco como hablando de esto que ustedes comentan, creo que algo que me fascina mucho del trabajo con adolescentes es que precisamente son muy creativos, ¿no? Creativos y creativas, ¿no? Y de repente, así como decía Alfredo, pues hay esta posibilidad de que aunque tú tengas tu planeación ya bien estructurada, hay cosas que surgen en el momento que son como, si uno la sabe tomar, son como buenas oportunidades pues para ejercitar esta parte del pensamiento crítico y también como de hacer este ejercicio que no solo sea tú como docente enseñar, sino también aprender, ¿no? De ellos, con ellos, y creo que eso también es muy valioso cuando sucede, ¿no? Creo que también una parte de lo que mencionan en los dos libros, ¿no? Es esta posibilidad de como también como relacionándolo a ser docente, ¿no? Como un poco soltar el control, ¿no? Porque creo que es lo que pasa como en la conclusión de estos libros, ¿no? Al momento de querer como derrocar al poder y tomar el poder,
de repente se vuelve uno lo que juró destruir, ¿no? Te conviertes en lo que juraste destruir, ¿no? Y creo que a veces nos puede pasar eso como docentes, ¿no? O sea, como ya tenemos el control absoluto o como eh, la verdad absoluta, y a veces también cuestionarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas si eso es cierto, ¿no? Y irlo como trabajando constantemente, creo que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí creo que regresamos pues también es una cuestión de, pues, qué es más fácil, ¿no? O sea, manejar una clase y decir, pues, esto es lo que yo les voy a enseñar, anótenlo, esto es lo que va a venir en el examen, listo. O abrir el mismo diálogo para que tal vez entonces, como dices, Carmita, la clase hasta termine cambiando, ¿no? O sea, no es, entonces la clase que viene capaz ya ni siquiera vamos a ver lo que yo tenía planeado, porque de hecho uno de los chavos sacó algo que creo que va a ser relevante que hablemos después. Y eso, pues, hace que el trabajo como maestro tal vez cambie mucho y entonces no sea tan planificado como uno quiere, pero también eso le puede dar a los chicos, pues, muchísimo más, o sea, muchísimo más de dónde agarrarse, de dónde generar, pues, su propia perspectiva. Saben que lo que tienen que decir es importante, ¿no? O sea, yo dije en la clase esto y entonces hasta se sacó el tema en la clase siguiente. Y esto significa que, pues, lo que yo diga tiene valor, ¿no? Más allá de si, por ejemplo, dentro de un salón de clase uno de los niños dice, a mí esto me parece interesante. Ah, ok, pero eso no viene en lo que vamos a ver. O sea, si quieres, pregunta en tu casa o búscalo después y nos dices, ¿no? Ese tipo de acciones tan chiquitas, pues hace un cambio. Y eso es hasta hablando ya, deteniendo pues la educación como parte de la realidad de estos chicos, cuando pues es una realidad que pues para muchísima de la gente, hablando en México tal vez nada más, pues la educación ni siquiera es una de las cosas que pueden dar por hecho. O sea, esto ya es hablando de dar un extra dentro de las clases que los chicos ya tienen, pero también pues tenemos todo una parte que pues la realidad es de acuerdo a lo que vean en casa, en lo que vean dentro de su propia sociedad y lo que se decida que se les va a enseñar y lo que puedan enseñarle las personas que están a su alrededor que probablemente tampoco tuvieron una educación previa, ¿no? Y esto se propaga y se propaga y se propaga. Elizabeth. Sí, gracias. Respecto a lo que la compañera decía de soltar un poco el poder, puedo comentar que a lo largo de mi experiencia en la intervención con jóvenes y adolescentes, he podido experimentar que no es necesario ni siquiera a veces abrir espacios de diálogos. Con la simple expresión de los estudiantes respecto a uno u otro tema, podemos darles la oportunidad que puedan realizar análisis crítico, desarrollar su análisis crítico. O sea, que yo les he preguntado directamente, o sea, ¿por qué creen ustedes que esto es divertido? ¿O qué piensas tú? ¿Por qué lo ves divertido? Y entonces en algún momento alguien posiblemente sí lo ve divertido. Y entonces da su punto de vista y nos permite conocer mucho la vivencia incluso de los jóvenes respecto al tema que nosotros en psicología pues tocamos temas muy, muy profundos. Entonces, dejar el que, hasta ahora un lado el control, el poder y dar el espacio a los chicos que nos puedan enseñar, expresar su formación y en ese momento nosotros dirigirlos en sus propias conclusiones hacia la forma correcta de ver las cosas. Pero cuando me refiero a correcta, por ejemplo, en temáticas de sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Que no todo es morbo, por ejemplo, ¿verdad? Estamos educando sus conocimientos al respecto, estamos orientando, pero les estamos llevando a realizar análisis críticos en temáticas como esas. En síntesis, quiero decir que las simples acciones, las simples reacciones y expresiones de los jóvenes son una oportunidad para poder, son una herramienta y un elemento para poder continuar la educación y el fortalecimiento en diversos temas. Totalmente de acuerdo. Y me gusta cómo lo fraseaste, Elizabeth, que dijiste que están orientando. Y yo creo que eso es un poco, pues debería de ser parte de cómo se ve la educación, ¿no? O sea, nosotros no estamos imponiendo conocimiento, estamos orientando el conocimiento que ya se tiene para que a partir de los alumnos generen su propia perspectiva de ciertos temas, vean cómo son las cosas, generen su propio pensamiento, ¿no? Porque al final del día lo que están, o sea, parte de lo que se hace con la educación es que los alumnos formen su pensamiento.
No, porque nosotros no podemos, o sea, podemos tratar de controlar lo que vayan a pensar y cómo lo van a pensar de acuerdo a lo que les enseñemos. Pero pues hay demasiados factores externos, o sea, cómo están en familia, los amigos que tienen, la sociedad en la que viven, etcétera. O sea, nosotros como maestros hay una parte que se puede hacer y lo mejor que se puede hacer es justo orientar hacia dónde va esto. O sea, como yo te ayudo, te tomo de la mano para enseñarte este tipo de cosas y que tú a partir de eso generes tu propia persona, ¿no? Yo aquí les quería compartir justo en la fundación está el concurso de Caminos a la Libertad, ¿no? Yo ahí he dado clases a los chicos para que aprendan a escribir, ¿no? O sea, de narrativa, poesía, etcétera. Y pues el punto de esto es que es un concurso, ¿no? La idea es quien haga el mejor texto, quien haga la mejor canción o quien haga la mejor expresión artística es el que gana. Pero hasta hablando con los mismos chicos uno se da cuenta que pues a veces tal vez ni siquiera el concurso es lo que debería de ser lo más importante, ¿no? O sea, dentro del mismo curso hasta ha terminado siendo en mi experiencia enseñarle, porque me han tocado sobre todo chicas, enseñarle a las chicas que lo que ellas tengan que contar es importante, lo que ellas tengan que decir tiene un peso, ¿no? Entonces pasamos casi mucha parte del curso en yo sentándome a tratar de decirles, bueno, léeme lo que dijiste. No, es que es aburrido. Bueno, ¿y quién dice que es aburrido? Esa es tu experiencia, cuéntamela. O sea, tú lo que estás viviendo como persona tiene un valor. O sea, tal vez, y si no le parece bueno a una persona, le parecerá excelente a otra porque yo no soy tú, yo no estoy viviendo tu vida, ¿no? Todo ese tipo de mensajes, de todo, hace que pues entonces haya un tipo de empoderamiento que de nuevo, arma de doble filo. Para ciertas personas el empoderamiento puede ser algo que uno no quiere, ¿no? O sea, porque mientras más empoderamiento, pues tú puedes exigir que haya cambio, puedes exigir que las cosas sean como a ti te parecen mejor porque tú sabes lo que mereces para tu vida. Entonces, o sea, estamos entrando en un tema complicado porque pues si todo fuera perfecto, pues todos le enseñaríamos a todo el mundo, o sea, y todo el mundo tendría una manera pues de exigir su vida, pero pues no es la realidad, ¿no? No todo el mundo se le da este conocimiento de que uno puede pedir las cosas que uno quiere, y también porque uno ni siquiera, a veces, y es lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? Si a mí nunca me han enseñado que yo puedo tener una preferencia, que yo puedo tener cosas que yo quiero, yo puedo exigir cosas, entonces realmente ni siquiera lo hago porque ni siquiera sé que está en mi realidad. O sea, si a mí nunca me han enseñado a hacer algo, pues tampoco es que a mí se me va a ocurrir de repente como, ah, yo nunca he visto a nadie en mi familia, a nadie en mi círculo exigir que algo sea mejor. No es que yo de repente eso se me va a ocurrir, tiene que haber un trasfondo de eso, ¿no? Sofi, solo hay dos comentarios en el chat. Ah, no los había visto. Creo que ayuda a formar el carácter, que no hay que dar todo por sentado. Creo el pensamiento con criterio enfocado es derecho intrínseco del ser humano. Veces lo correcto, lo que dice la norma, es lo mejor cuando se pisotean de la vida de los demás. Aquí, por ejemplo, hasta podríamos hablar de si realmente hay algo que es lo correcto, ¿no? O sea, hasta nosotros mismos ya ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy burdo, pero porque es el primero que se me viene a la mente. Este tema de que Pluto a veces le quitan y le vuelven a poner que es planeta, ¿no? O sea, ni siquiera en ese tipo de cosas hay hay algo que esté correcto porque cambia todo el tiempo. O sea, con ciertas cosas, de repente, por ejemplo, veámoslo con historia. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana nos dicen, encontramos este libro que de hecho dice que lo que pensábamos de la historia de tal país está mal porque no sabíamos que esta persona existía, ¿no? O sea, nosotros sabemos lo correcto con la información que se nos ha dado, que es lo mismo que les estaba comentando, ¿no? O sea, la realidad en la que nosotros vivimos es a partir de lo que está disponible, es a partir de lo que se nos ha enseñado. Pero nada más basta con que una persona más, por ejemplo, aparezca en la historia y haya hecho algo distinto para que entonces hasta cambie nuestra manera de verlo, ¿no? Y aquí Ingrid nos puso, el pensamiento crítico en los jóvenes es esencial para su desarrollo personal y su capacidad de enfrentar desafíos. Sí, sí es, pero justo creo que hasta lo podríamos ver como que el pensamiento crítico es hasta pues es hasta un lujo, ¿no?
O sea, en ciertos lugares de ciertos países, en ciertas sociedades, en ciertas comunidades, el tener pensamiento crítico hasta podría ser razón de meter problemas a los chicos. Y eso es parte de lo difícil que, por ejemplo, maestros pueden tener, ¿no? O sea, yo quiero que los chavos tengan su propio pensamiento, quiero que puedan expresarse. Ok, pero tal vez eso es el lugar seguro dentro del aula de clases, pero yo no sé si ese pensamiento crítico después dentro de sus hogares podría ser un tema sensible o si esto se puede convertir en un problema, ¿no? Es terrible porque pues al revés, ¿no? Uno debería de querer fomentar que ellos pues den a conocer lo que conocen, lo que quieren, lo que sea, pero hasta dentro del mismo curso, ¿no? De narrativa, pues hubo una chava que a mí me dijo que su papá no la dejó concursar, que vio que la chava estaba empezando a escribir y le dijo, no, eso no, en mi casa eso no se puede, no puedes escribir, y pues no pudo concursar, ¿no? Y es parte de la realidad, ¿no? O sea, estaría padrísimo que pues ni siquiera sea una pregunta, ¿no? Qué bueno que mi hija quiere escribir, date, ¿no? O sea, muéstranos qué escribes, queremos leer lo que estás pensando, pero no siempre es así. Hay veces en las que el papá, como estaba diciendo hace rato, en mi casa la regla es lo que papá dice y no hay otra, ¿no? Eh, no sé si hay algún otro, si alguien quiere añadir algo más antes de pasar Lupita. a lo Sí, siguiente. sí, yo quisiera comentar algo que se me pasó en mi Sí, participación sí. anterior y porque quería hacer alusión a la alfabetización que tú estabas mencionando y si hacemos como si recordamos lo que ha sido la alfabetización a través de la historia, vamos a reconocer cómo desde sus inicios fue tomado como un arma de poder. O sea, en la antigüedad solo algunos tenían el privilegio de saber leer y escribir, ¿no? Y por muchos siglos, la lectura, por ejemplo, y también la escritura estaba prohibido para las mujeres, ¿no? De hecho, se dice que en muchas de las obras de la literatura, cuando aparecía anónimo, es porque era una mujer la que estaba escribiendo. Y si nos damos cuenta, actualmente nuestras metodologías como docentes para enseñar a leer y escribir, pues todavía tienen como algunos vestigios como de este manejo y este control de que yo te digo que tienes que leer los clásicos, ¿no? Y a los pobres chavos en la adolescencia les queremos meter el Mío Cid y la Celestina y Garcilaso de la Vega, el Quijote, cosas así, que están tan alejados como de su realidad, ¿no? Pero es como darle un estatus, ¿no? A lo que cierta esfera, ¿no? Literaria considera que hay que leer a los clásicos, aunque no tenga nada que ver con los intereses, ni tampoco sea una forma de generar ese pensamiento crítico y analítico, ¿no? Que quisiéramos. Entonces, sí tenemos como docentes que reflexionar en todo esto, ¿no? Y quitar como estas estrategias arcaicas, ¿no? Que además no han servido para nada, ¿no? Porque aunque tú obligues a los estudiantes a echarse todas estas obras de los clásicos y hasta en la prepa pasa lo mismo también, eso no quiere decir que hayamos formado lectores y mucho menos lectores críticos, ¿no? Entonces, pues sí es importante como este tipo de reflexiones para pues repensar, ¿no? Como docentes con lo que estamos haciendo como educadores. De acuerdo, Lupita. Y justo mencionas algo que para mí, por ejemplo, es una de las cosas que me encanta platicar, que es justo las lecturas que imponen en los salones de clase, ¿no? Pues yo ya llevo rato que no estoy en primaria, pero me acuerdo que a mí en primaria parte de las lecturas obligatorias venían de la SEP, ¿no? Y eran de que Lupita es honesta el lunes. O sea, eran unos libros así que uno casi que agarré y decía como, ok, o sea, está bien, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que pues yo a partir de esos libros que me tocaba leer, porque además es que te toca leer, ¿no? Ni siquiera es que puedes, o sea, que tienes el gusto de leer. Me acuerdo que hasta yo en algún punto dije, pues es que supongo que yo soy una persona que no me gusta leer, o sea, no soy alguien a quien le gusta esto, ¿no? Y nada más tomó un profesor que pues nos dijo, si quieren cómprenlo, pero yo no lo voy a usar y nos puso de hecho a leer Edgar Allan Poe, los cuentos cortos de Edgar Allan Poe, para que yo hasta dijera, es que esto se puede, o sea, esto es una cosa que se puede hacer, yo puedo leer
la historia de, o sea, leer misterio, leer terror de una manera distinta. Y después de eso dije, es que a mí sí me gusta leer, pero ni siquiera yo sabía que era una posibilidad casi que encontrar algo así, porque pues realmente también, o sea, es una cosa de que pues en casa el fomento de la lectura y todo eso, pero pues en la escuela como es parte de lo que tienes que hacer, pues si te dan un libro dices, ah, ok, pues esto es lo que hay de leer, ¿no? Los clásicos son lo que hay que leer, que son libros pesados, en vez de, por ejemplo, tener algo que uno diga como, uno puede disfrutar su lectura, uno puede leer de temas que nos gusten, ¿no? Entonces o sea, no podría estar más de acuerdo, Lu. Voy a seguir para que podamos cerrar y hasta podamos platicar tantito. Aquí nada más, o sea, puse estos 2 puntos. La idea es que o sea, yo estas presentaciones se las paso a ustedes para que las puedan leer y saquemos temas, pero nada más de aquí yo lo que quería resaltar es que el texto escrito es un modo de comunicación que se retrasa. Y con esto me refiero a que, pues, si nosotros leemos un libro de hace 50 años, por ejemplo, los de Orwell, pero los de Orwell no son el mejor ejemplo porque siguen siendo útiles hasta el día de hoy. Pero si nosotros leemos libros de hace años, o sea, de hace 10 años, de hace 20 años, nos estamos dando cuenta de cuál era la perspectiva que se tenía en ese momento. Entonces, es la posibilidad de poder ponernos en los ojos, en esa realidad que ya nosotros no podemos experimentar, ¿no? Y eso es lo mágico de, por ejemplo, enseñarle a los chavos a leer y a ser críticos con la lectura, ¿no? En algún momento les comentaba, como decirle a un chavo, ¿te gustó el libro? ¿Sí o no? Y te dice, no. ¿Por qué no? No sé. No paremos en el no sé. ¿Por qué no te gustó? O sea, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Que el personaje era así, así o así? ¿O la narrativa no te gustó, te pareció muy lenta? ¿O no lo entendiste? ¿No? O sea, por ejemplo, con los clásicos, parte de lo que sucede es que luego ni siquiera uno entiende qué pasa, porque el lenguaje ya ni siquiera es actual. O sea, en el mismo Quijote hay gente que se lo lee 100 veces para poder sacar todo lo que significa, todos los tipos de género, porque se supone que es un libro que tiene muchísimos géneros. O sea, no es lo mismo. Entonces, abrir esta cosa de que a los chavos se les abre la mente de decir, tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y con la lectura se puede hacer eso porque estamos viendo la realidad a través de los ojos de alguien más, ¿no? Y aquí, esto vamos a hablar en la clase que sigue, pero quería dar un poco de introducción porque me gusta además en este curso meter un poco de filosofía, ¿no? O sea, porque todo esto, pues por detrás tiene muchísimo que ver con filosofía. Y Sartre, una de las cosas importantes que dice es que, o sea, no quiero volver el curso algo religioso. O sea, yo digo, por ejemplo, de mi lado, yo no soy religiosa, pero esto es lo que dice Sartre, que si no hay un Dios, o sea, no hay posibilidad de que no haya un Dios, porque eso no es algo que nada más puede inventarse. O sea, si no hay un Dios, hay al menos un ser cuya existencia es anterior a su esencia. Es decir, que nosotros para poder haber tenido la definición de Dios, tuvo que haber algo de lo que nos estamos basando. Y esto es a lo que yo les decía antes, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, pedir algo mejor o pedir una vida mejor si no sabemos que de hecho existe una vida mejor. Nosotros pedimos o sabemos que las cosas existen a partir de que sabemos que en algún momento lo hubo. Y aquí les pongo otra vez esta imagen, ¿no? De lo de la rana que les decía hace un par de clases. O sea, si metemos una rana en una olla y la olla está caliente la rana salta, porque sabe que esa no es la temperatura a la que está de acuerdo y sabe que eso la va a lastimar. A diferencia de si la ponemos y nada más calentamos y la rana se muere. Entonces, o sea, pongo toda esta explicación, vamos a entrar más a fondo porque para esto vamos a necesitar un rato más. Pero, o sea, necesitamos enseñarle a los chavos las posibilidades de todo lo que existe, porque si no enseñamos que hay cosas que existen que tal vez ellos no tienen presentes, entonces no forma parte de su realidad. Si a mí nunca me dicen, no sé, vámonos a algo muy básico, que un animal no existe, ese animal en mi realidad no existe. O sea, para mí ese animal ni siquiera forma parte del universo. Y sí pasa, ¿no? De repente sacan así en las noticias. Ay, encontraron un nuevo animal en el océano. Y uno dice, o sea, todavía estamos encontrando animales. O sea, eso ni me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Libros. No era parte de mi realidad que hubiera libros que uno podía disfrutar hasta que me los enseñaron. Entonces se volvió parte de mi realidad.
O sea, esto no quiero entrar muchísimo más porque sí siento que la idea es que lo veamos más a fondo la clase que viene, pero quería dar como esta introducción también para invitarlos a que antes de la clase que venga puedan leer esto un poco porque está un poco complejo, pero la idea es que lo platiquemos, pero creo que va a ser muy buen punto de partida para lo que sigue. Y ya nada más quería que cerráramos tal vez con unos últimos comentarios de todos. O sea, no sé si ahora estamos de acuerdo o qué opinen de que el lenguaje es un medio de comunicación capaz de salvar la libertad, ¿no? Ahí voy a quitar la presentación para que podamos vernos. Tenemos 5 minutitos. Entonces, nada más quería como que habláramos de esto, ¿no? O sea, qué tan capaz es el lenguaje y el enseñar a la gente a expresarse, enseñar a la gente todas las posibilidades que hay para poder expresarse, como para salvar algo tan tan difícil de describir como la libertad, ¿no? No sé si alguien quiere empezar. Tenemos 5 minutitos, entonces nos da tiempo de que platiquemos tantito. También podría ser que no estemos de acuerdo, ¿no? O sea, de hecho, hasta si alguien no está de acuerdo, yo fomento a que nos lo diga, ¿no? O sea, Carmita. Sí, a mí me hizo mucho sentido lo que estaban comentando, lo que estabas comentando, porque sucedió algo similar ahora que estaba dando clases, pues este tema que estamos viendo, que tiene que ver con estereotipos de género, Mm, y estamos, o sea, es muy interesante porque inclusive hay como conceptos que los jóvenes tal vez tenían en cuenta, pero una vez que los plasman y los ven escritos y hablamos sobre ellos y empiezan como a aterrizar, por ejemplo, entonces por ejemplo, roles de género, ¿no? Entonces esto que es como lo que la sociedad está pidiendo que yo haga por ser mujer o por ser hombre, tiene un nombre, ¿no? O sea, y es algo, y ya le puedo poner como nombre a cómo me siento, a la incomodidad que siento cuando de repente no estoy dentro de este rol de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo inclusive tener la posibilidad de nombrar ciertas cosas, de conocer más allá de, como dirían los existencialistas, ¿no? Como conocer más allá de tu horizonte, es esta parte como de, pues de poder darles también herramientas para ampliar su perspectiva y también ampliar la tuya, ¿no? Porque como tú bien decías, ¿no? A veces hay jóvenes que te dicen, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto porque mi experiencia es esta, y también como la posibilidad de tener la apertura suficiente para decir, bueno, lo entiendo, pero mira, también te presento esta otra perspectiva. No te quedes con únicamente lo que has escuchado en casa, lo que, como las ideas que se tienen anteriormente. También te presento esta nueva perspectiva y ya tú tendrás varias opciones pues para elegir, ¿no? mm. Sí, de hecho, mencionas lo de género, ¿no? Y esto sería casi que un tema para una sesión distinta, pero hasta el darle chance a los chavos de saber que, por ejemplo, está bien no sentirse cómodo con el género que uno tiene, ¿no? O sea, hasta ya yéndonos a temas de otros tipos de libertades, ¿no? O sea, hasta tipos de libertades de otros tipos de gustos, que no es nada más, por ejemplo, me gusta leer o no, hasta gustos que personalmente sí influyen con la vida de la persona de ahí en adelante, o sea, personalmente, no nada más en temas de conocimiento y temas de sociedad, sino internamente también saber que, pues, no todo es como se dice, ¿no? O sea, hay libertades de sexualidad, libertades de género, libertades distintas, pero, o sea, ya esto es pasar a otro plano que es 1000 veces más complicado, yo creo. Alfredo. Sí, pues justo que yo creo que sí tiene como el lenguaje, es como esta puerta a la libertad, como propones, porque creo que justo nos habilita para muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para poder informarnos y elegir libremente, para poder, no sé, solicitar algo, para indicar cuando algo no nos agrada, no nos gusta. O sea, creo que es como, no sé, como una de las cosas básicas para poder ser libre, la comunicación, ¿no? Y adquirir información, o sea, sí, atraviesa como muchos campos diferentes que están relacionados con la libertad. Sí, yo estoy de acuerdo.
De acuerdo. De hecho, dicen, por ejemplo, que hasta la gente que escribe es de las más libres porque son de los que más, son las personas que tienen más claro cómo expresarse. Entonces, si tú sabes cómo expresarte, tienes hasta un tipo de libertad que no todo el mundo tiene, ¿no? O sea, ese mini ejercicio de decir, ¿te gustó esto? Sí o no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Es nada más empezar un poco, porque también cuestionarse uno mismo, ya ni siquiera en temas de sociedad, ¿no? O sea, cuestionarte tú mismo también es algo difícil, porque eso puede significar que tú te vas a empezar a cuestionar ciertas cosas que tal vez ni querías tocar. Elizabeth, vi que tenías la mano arriba, no sé si quieras decir algo. Gracias, sí. Sí, estabas hablando de conclusiones y pienso que definitivamente la libertad está fundamentada en el lenguaje. La libertad desde cualquier punto de vista, libertad de acción, de pensamiento, de sentimientos, etcétera, está fundamentada en el lenguaje y cualquiera que este sea el medio del lenguaje. Expresión artística, expresión hablada, cualquier tipo de lengua. O sea, no puede haber libertad si no está fundamentada en una manifestación de lenguaje de cualquier tipo. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, Lupita. Sí, bueno, ya mis compañeros lo dijeron muy bien. Conozco una encuesta en la que a grupos de jóvenes mexicanos se les preguntó qué opinaban sobre la libertad, qué sabían sobre la libertad, y el primer lugar lo obtuvo hablar de la libertad de expresión, ¿no? Y que tiene que ver pues como todo esto, o sea, en la medida que yo tengo esa facultad de expresar lo que pienso, lo que siento, ¿no? Pues esa es como ya mencionaron, mencionaba ahorita Liz, pero Elizabeth, es pues como la manifestación primígena de esa libertad que uno como ser humano, debe poseer, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Lupita. Pues con esto cerramos. Antes de darle la palabra a Elder, les quiero dar muchísimas gracias. Creo que la conversación de hoy fue súper interesante. En la clase que viene, la idea es un poco, por ejemplo, en algún momento hablamos un poco de los medios de comunicación y todo eso. Vamos a entrar un poco más a eso, pero de nuevo les quiero dar muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartirme sus puntos de vista y pues emocionada de verlos dentro de 2 semanas. Así es, muchas Elder. gracias. Gracias, Sofi, gracias a todos por su participación y por su interés sobre este círculo de reflexión. Les recuerdo que nos vemos el 25 de abril, jueves 25 de abril, en punto de las 6 de la tarde. Nos veremos nuevamente para discutir estas ideas que han cambiado el mundo. Así que les deseo una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias. Que tengan Buenas linda Muchas noche. noches. gracias. Gracias, Sofi. Pero Muchas gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Gracias.